Bienvenidos a Videoteca. Hay goles del clásico que nunca se olvidan, porque cuando es el jugador que fue ídolo, el jugador que una afición ovacionaba y que al poco tiempo o al mucho tiempo se convirtió en rival, y no solo rival sino en verdugo, pues eso da mucho de qué hablar. Y aquí tenemos una colección de goles del clásico en esta línea. Arrancamos con Juan Arnoldo Callazo y sus goles a la Liga. El Callazo ídolo, aquí le marcaba por primera vez a la Liga en 1988, diciembre del 88, en el Morera Soto. Tenía pocos meses de jugar en Saprissa. Callazo llegó a ser tan ídolo que en Alajuela decían algunos que iban a quitar la estatua de Juan Santamaría, iban a levantar la estatua de Juan Callazo, porque era realmente un ídolo, le salvaba los partidos a la Liga, era el mejor jugador del equipo, todo el mundo lo amaba. Pero ¿qué pasó? Que se puso la camisa del Saprissa en el 88 y los goles a la Liga se volvieron en su especialidad. Le marcó 4 por campeonato nacional, aquí tenemos los 4, ya vimos el primero en el 88, este es en finales del 89, venciendo al guardameta Desiderio Calvo, que aquí cometió pues este error, ¿verdad? Que no salió decidido después de que ese balón estaba ahí. Para rechazarlo, ese día se había lesionado a Alejandro González, pero el pique de Callazo incluso con Alejandro González era muy especial, y aquí le va a marcar 2 goles más en el Saprissa en el 90. Este clásico fue uno de los últimos partidos, el penúltimo partido antes de que el campeonato se suspendiera para dar paso a la preparación de Costa Rica en Italia 90, y se suponía que Alejandro González iba a estar ahí. Después, por temas personales, Alejandro renunció a la selección, aunque en ese momento se sabía que tenía también sus diferencias con Callazo, que pues hicieron que estos goles dieran mucho de qué hablar. Saprissa ese día le ganó 3-0 a la Liga, y Callazo otra vez fue el verdugo. Después se fue para Alemania y tuvo un segundo periodo en Saprissa donde no anotó en clásicos, pero los liguistas posiblemente nunca olvidan, y sé que muchos no perdonaron nunca a Juan. A pesar del gol a Escocia en Italia 90, hay muchos manudos que nunca perdonaron a Callazo por eso pasaje. Y aquí pues estamos hablando de una parte del aficionado y del fanático, ¿verdad? Porque deportivamente todos los jugadores que vamos a ver aquí lo que demostraron fue su profesionalismo. Callazo no volvió más a la Liga y quedó en la historia por estos goles en el clásico. Había marcado goles ciertamente también en clásicos con la camiseta rojinegra. Ya veremos que prácticamente todos los jugadores que veremos en este repaso anotaron goles en clásicos con los dos equipos. Esto es una joya del año 1993, el primer día que Oscar Ramírez Hernández, el macho, el ídolo de los manudos, llegaba vestido de morado. Bueno, ese día de más blanco que morado, y en prácticamente la primera jugada que tuvo le anotó a la Liga. Este gol en Alajuela dolió, pero dolió profundamente. Era una daga que los aficionados no iban a perdonar. Ahí se bailaba a su amigo de 1000 batallas, Mauricio Montero, compañero en Italia 90. Esto es una joyita de gol, casi inédita en Videoteca, que recordamos. Diciembre del 93, Saprissa, que lo dirigía Carlos Watson, que venía de ganar el primer título de CONCACAF para la historia morada, y el macho le anotaba a la Liga, y las 2 veces que le anotó fue en Alajuela. Ojo este detalle, y en el mismo marco, en el marco norte. Y este aún más trascendente, aunque este ya lo hemos visto muchas veces, es en la final 94-95, aparte es un golazo como la prende de seguido Oscar Ramírez, repitiendo la historia de Callazo. Veremos que a finales de los 80s y a mediados de los 90s fue la Liga el que sufrió este fenómeno. Después en los años 2000, ya ustedes sabrán de cuáles casos estamos hablando, pues fue al revés. Y aquí pues se ha alternado un poco el tema del poderío económico, aunque siempre han andado similar económicamente, ¿verdad? Tal vez la única época donde hubo pues un desfase fue cuando la Liga ganó el tetracampeonato, y Saprissa pues no andaba muy bien económicamente, y tal vez el cambio de jugadores se daba por este factor. Otro que se unió a esta lista fue Juan Carlos Arguedas. Ya le había marcado un gol a la Liga en el torneo grande de Centroamérica, pero como nos estamos enfocando en partidos oficiales del campeonato, veremos estos dos, ambos en Tibás y ambos en la campaña 96-97, que fue la única temporada completa que Arguedas jugó con Saprissa. Él llegó a finales de la 95-96 y jugó completa la 96-97 y resolvió 2 clásicos en Tibás, que ambos Saprissa los ganó 1-0, y las 2 veces con la daga de Juan Carlos, que ojo, no se había ido directo a Saprissa, se había ido inicialmente a Herediano. Herediano no lo utilizó, lo mandó el Tecos de México, regresó a Saprissa, y Juan Carlos, que parecía destinado a ser ídolo del liguismo, pues terminó pues lejos de la Liga. También algunos pues no le perdonan este paso a Juan Carlos por los clubes de la acera de enfrente, especialmente por Saprissa, donde dejó su huella con estos goles. Arguedas también marcó goles vestido de rojinegro antes de marcar estas 2 anotaciones que realmente hirieron el orgullo y el corazón manudo. La anotación del Deportivo Saprissa en piernas de Juan Carlos Arguedas en esta acción que vemos. Lo que pasa es que los liguistas lo sufrieron en los 80s y 90s, y del 2000 en adelante lo sufrieron los morados. Fue algo muy particular, porque aquí casi que se alternó este fenómeno
de esos goles que duelen, que hieren en el orgullo. Y por supuesto tenemos la colección de goles, porque fue una colección de goles de Steven Bryce a Saprissa, que fueron, curiosamente, de los 6, 5 fueron en una sola campaña, la 2000-2001. Bryce tiene dos particularidades. Uno, que fue el que más goles, de todos estos casos, el que más goles hizo en un solo torneo. En este caso, torneo anual 2000-2001, le va a marcar 5 a Saprissa. Los dos primeros, el 1 de octubre del 2000, en su primera visita a Tibás. Otro detalle es que todos se los hizo Eric Lonis. Bueno, como dice mi amigo Eric Lonis, él jugaba siempre, entonces no se lo podía meter a otros. Pero Lonis sufrió con los goles de Bryce. Y hay otro detalle con Bryce, que Bryce nunca marcó goles en clásicos con Saprissa. De todos los casos que vamos a ver, es el único jugador que no marcó, o sea, que solo tuvo goles con un equipo en clásicos. Pero bueno, lo que pasa es que lo de Bryce dolió mucho, hirió mucho. ¿Por qué? Uno, porque él pasó directo. Es decir, pasó directo. Al igual que Callazo y Oscar Ramírez, terminó de jugar con Saprissa, no renovó y cuando todos lo esperaban para que firmara, firmó en Alajuela. Y segundo, porque Bryce era un jugador que tenía gol, pero no era necesariamente un goleador. Su principal función no era esta, pero en los clásicos el hombre pues llegaba encendido. Y aquí pues obviamente aprovechando jugadas tan buenas como este pase que le pone Pablo Izaguirre, pues obviamente que se daba más. ¿Cuántos chistes no se hicieron sobre los goles de Bryce a Saprissa y a mi queridísimo amigo Eric Lonis? ¿Cuánto morbo no se habló? El fútbol siempre ha sido el tema principal de nuestro país, y yo recuerdo que en aquellos días de estos goles de Bryce a Saprissa se habló de todo, ¿verdad? Y era pues obviamente el morbo cuando llegaba el clásico. Claro, con socios, insisto, como los que tenía Bryce en esa liga, pues también se facilitaban las cosas. Jugadón de Pablo Izaguirre, Carlitos Castro en el centro, compañero acante de más, y aparece Bryce con el tercero. Y ojo, que estos partidos, todos con el sello de Bryce. El anterior, 0-2 en Tibás, los dos goles de Bryce. Y este en Alajuela, diciembre del 2000, la liga lo gana 1-0 con gol de Bryce. Es decir, los goles decidían los clásicos. Inclusive llegó en un momento en que era el único jugador que marcaba en el clásico, incluyendo los dos equipos. Bryce, que pues es de cuna morada, ¿verdad? Es un caso pues especial porque ahora veíamos a Callazo, a Oscar Ramírez, jugadores que llegaron a la reserva de la liga y prácticamente debutaron. Igual Juan Carlos Arguedas, que incluso pues venía de Carmelita, cuando eso pues no había tanta fuerza básica, ¿no? Aunque por ahí Callazo y Oscar Ramírez sí sumaron partidos en promesas, como se llamaban en ese entonces con la liga. Antes no era tan usual. Ya en la época de Bryce sí, estamos hablando de un jugador que se formó entiendo que desde que era un niño, desde las infantiles con Saprissa, pero el destino lo tenía pues marcado para que los goles fueran en clásicos con la liga. Y la carrera de Bryce termina siendo más rojinegra. Yo sé que él ha dicho públicamente que es más sapricista que otra cosa, pero la carrera de Bryce termina siendo más rojinegra. Es más, él no regresó a Saprissa nunca y sus números fueron más contundentes. Obviamente ya era un jugador más maduro, era jugador de selección, hasta mundialista, y yo creo que Steven Bryce, yo creo que el país lo ve rojinegro. Habrá que ver ya él, digamos, eso ya se le respeta, pero la carrera de Bryce es rojinegra. Y aquí está estos 5 goles en una sola campaña. La anterior había sido el 1 de abril del 2001 en Tibás, y este de cabeza también en abril del 2001 en el estadio Alejandro Morera Soto, un 29 de noviembre del 2001. Bryce se dio el gusto de meter goles de todo tipo, hasta de cabeza, que tal vez no era su especialidad, y casi siempre asistido por Pablo Alejandro Izaguirre. Ojo que después Bryce juega muchos clásicos y se le cerró el marco, hizo muy buenos partidos, casi siempre era figura. Luego se convirtió en un gran socio de Rolando Fonseca, que también vino a acrecentar esto de las dagas dolorosas del clásico, pero la diferencia es que Bryce no va a anotar mucho. De hecho, después de esto solo va a marcar este gol en la 2002-2003, es decir, en la 2000-2001 se volvió loco, como se dice popularmente, haciéndole goles a Saprissa. En la 2001-2002 no hizo ninguno, y en la 2002-2003 marcó este golazo, 30 de noviembre del 2002, un clásico buenísimo que quedó 1-1, y ahí pues lo festejaba con otros socios que tuvo, ¿verdad? Como Eric Jiménez, por ejemplo, que antes lo veíamos asistiendo, Alejandro Espizar, Wilmer López, bueno, la liga del tetracampeonato, que tenía cualquier cantidad de recursos, y en medio de esto, en los clásicos, aparecía Bryce. Hay otro detalle bonito con lo de Bryce, o interesante. Todos los 6 goles de Bryce se dan en un lapso en que Saprissa no ganó un solo partido. Es decir, mientras Bryce le estuvo marcando goles a Saprissa en clásicos, Saprissa no ganó un solo clásico del año 2000 al 2003. Lo que pasa es que en medio de esa racha va a aparecer otro, y esto yo creo que es el punto más alto de este trabajo, Rolando Fonseca. Ojo, Rolando jugó con Saprissa, alajuelense en el 97, regresó a Saprissa, en ese segundo periodo no marcó un solo gol en clásicos, pero en el primero había hecho 9 goles. A partir de aquí empieza no solo la historia de Fonseca anotándole a Saprissa, sino que Rolando empieza a convertirse en el goleador histórico de los clásicos. Este fue el primero con la liga y el 10º para él en clásicos. También
Bueno, Fonseca alternó sus goles entre Eric Lonis y José Francisco Porras, ¿verdad? Porque ya pues también en muchos ya Lonis estaba retirado. ¿Y qué tiene de especial este partido? Bueno, que Fonseca no había jugado con la liga un solo minuto. La liga lo había contratado, pero Pinto se lo estaba guardando, porque Pinto era el técnico de la liga. Lo incluyó en el segundo tiempo de un clásico que la liga la pasaba mal y ya entró Rolando y en el primer balón que tocó con ese pase de Wilmer hizo el primero. Y aquí cuando el partido se acababa, terminaba 1-1 el clásico, que era un marcador normal, hasta justo, porque el partido fue muy parejo. Llega este servicio de Carlos Castro y otra vez la daga de Fonseca y empieza otra historia, ¿verdad? Parecida a la de Brais. Fonseca no venía directamente del Saprissa, él cerró su periodo con Saprissa en el 2001, jugó un tiempo en México en el equipo La Piedad y regresó a Costa Rica, donde Alajuelense, que tenía la billetera muchísimo más pesada que Saprissa en aquel entonces, que los morados estaban en una severa crisis, lo amarró por 5 años. Se dice que ha sido solo ahora superado por lo que acaba de suceder en 2023 con Joel Campbell, pero se dice que ha sido uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol tico. Ahí le marcó otro en Alajuela. Ojo que después del doblete que vimos del 2002, eso sí es un detalle, todos van a ser en Alajuela. Solo esos 2 goles marcó Fonseca en Tibás, todos los demás van a ser en Alajuela. Ya vimos el anterior en abril del 2002 y aquí viene la noche, yo creo que más recordada de la carrera de Fonseca a nivel de clubes. Aunque Saprissa vivió muchos buenos momentos, este me parece que es el partido más memorable en la historia de Rolando, porque hace triplete en un clásico bravísimo que la liga ganó 4-1. Creo que uno de los clásicos más llenos de morbo de la historia, porque Jorge Vergara había comprado Saprissa 15 días antes y se decía que ya Saprissa no iba a sufrir más. Vergara empezó a mandar recados a Costa Rica y la liga pues era el equipo más fuerte, era tricampeón, buscaba el tetracampeonato y se armó un ambiente que me daba para hablar de otro tema. Eso no era una final, no era una semifinal, no era una muerte súbita, era un partido normal por 3 puntos y se vivió con mucha pasión. Hace 20 años, al momento de que estrenamos este trabajo, y Rolando se va a destapar con triplete. Y la liga ganó ese día 4-1, el otro gol lo hizo Miso, mientras que por Saprissa marcó José Carlos Cancela. Y fue un gran partido, el 4-1 no refleja lo que pasó, fue súper parejo, pero bueno, Saprissa tomó riesgos y ahí Rolando, que estaba pues encendido, estaba en un momento muy bueno. Rolando tenía 29 años. Está en el mejor momento que un futbolista puede tener y marcó este triplete. Ya llegaba a 6 con la rojinegra ante Saprissa. Y ojo, que Fonseca luego confesó en su videoteca especial que le hicimos que esa noche Vergara y su grupo lo buscaron, o 2 días antes, para que regresara a Saprissa, y él prefirió que, bueno, la dirigencia de la liga se da cuenta y lo renueva por 5 años con cifras bastante altas para la época. Fonseca era un jugador muy cotizado y pues todas sus participaciones en clásicos fueron llenas de ese morbo futbolístico. Aquí otro gol más a pase de Joseph Miso. Este clásico quedó 3-3 y ya Lonis no era el portero. Ahora el que lo sufría era José Francisco Porras. Y bueno, uno entiende, ¿verdad? Uno entiende que la daga de Fonseca, el sapricismo nunca lo perdonó. Es más, recordamos cuando la Ultra sacó una bandera que decía Fonseca ni olvido ni perdón. Y yo creo que se resume en estos goles, ¿verdad? Yo creo que el sapricismo, un amplio sector del sapricismo, pues esto no lo va a perdonar nunca. Aquí ya metiéndonos en el tema de los fanáticos y la parte esa sentimental del fútbol, ¿verdad? Obviamente uno tiene un concepto un poco diferente. Vea quién lo asiste aquí, un jovencito llamado Brian Reese, ese clásico de la liga lo ganó 1-0 y otra vez Rolando anotó. Y Rolando, aparte por su estilo, pues atizaba la hoguera diciendo, no, yo sigo siendo sapricista y siempre he sido sapricista. Recordemos aquella famosa frase, sapricista de corazón, liguista por convicción. Bueno, Fonseca demostró ser un profesional, ya había marcado 9 goles en los años 90 vestido de morado en clásicos y va a marcar 10 con la rojinegra hasta llegar a 19 y convertirse en el goleador histórico de los clásicos. Aquí seguía marcando, ya un poco más veterano, en el 2004, en una semifinal de fase de apertura, 1-1. Ahí lo celebraba con Alexander Castro y bueno, seguía la leyenda, cuando se llegaba al clásico se sabía que Rolando iba a anotar posiblemente. Y un detalle pues súper interesante es que en todos estos clásicos que Fonseca le anotó a Saprissa, la liga al menos empató o ganó. Todos los clásicos, ninguno de estos clásicos fueron con derrota. Bueno, casi todos los goles que vamos a ver en este programa son de jugadores que contribuyeron y aparte, cuando pasa eso de la daga que duele, casi siempre el equipo que disfruta el gol gana o empata. Hay muy pocos casos de partidos que se perdieron. Este fue el último gol de Rolando, inclusive en clásicos, año 2006. Poco antes del Mundial de Alemania, Mundial al cual Fonseca no fue convocado y fue su último gol en clásico. Jugó un año más con Alajuelense, temporada larga, la 2006-2007, pero ahí sí no anotó más. Este gol en la final del Clausura 2005-2006 fue el último de Fonseca, el 19 para él en clásicos y el 10º que el sapricismo sufrió viendo a Rolando, al número 7, celebrar vestido de rojinegro.
Bueno, vamos a un caso especial, el de la Bala Gómez. ¿Por qué es especial? Porque bueno, yo creo que hay liguistas que siempre le van a guardar cariño a la Bala, que aunque la Bala ya había logrado mucho con Saprissa, querían que la Bala nunca marcara en un clásico y solo le hizo uno a la Liga en la semifinal del invierno 2007. Esto es un caso súper particular porque Ronald tenía 11 años de haber sido de la Liga, 11 años y medio. Jugó por última vez con la Liga en el 96, pero aunque ya llevaba algún tiempo en Saprissa, ya había ido inclusive al Mundial de Clubes, incluso ya estaba cerca del retiro, la Bala no le había marcado un solo gol a Alajuelense y le marcó este que a la postre fue el único por campeonato nacional en la semifinal del invierno 2007, el primer torneo corto de la historia, con asistencia de Alejandro Alpizar, que ya lo veremos como protagonista en este trabajo. Hay otros casos, por ejemplo, Mambo Núñez le marcó un gol a Saprissa cuando jugaba con la Liga y se acababa de poner la rojinegra, venía de Tibás. Lo que pasa es que Mambo era muy joven, ¿verdad? Todavía no era un jugador tan referente y luego, pues, al convertirse en un ídolo de los heredianos, pues, digamos que tal vez ya quiebra un poco eso, porque tal vez en el futuro morado ve ese gol y no le duele tanto, como sí les duele, por ejemplo, el de Bryce, los de Fonseca, a los manudos, los de Callazo, los del Macho, los de Arguedas, y ni qué decir, estos de Alejandro Alpizar. Este es el único gol que no es de campeonato nacional, hicimos una excepción porque fue un gol decisivo en el último minuto. La cancha del Morera no andaba muy bien, ¿verdad? Era aquel entonces que la cancha del Morera se podía esperar cualquier cosa, como han cambiado los tiempos. Claro, estábamos en pleno invierno. Esto fue el torneo centroamericano UNCAF 2007. Saprissa y la Liga iban 1-0 en Tibás, ganó Saprissa, 1-0, ganaba Alajuela en la vuelta, parecía que habría tiempo extra y Alpizar lo decidió con ese gol, que lo celebró mucho porque ya llevaba algunos clásicos y no le había podido marcar gol a la Liga. Y a partir de aquí se soltó el matador Alpizar, marcándole goles a la Liga. Este es en la semifinal del invierno 2007, en la misma serie donde luego la Bala anotó el gol de la Bala, que ya la vimos. Alpizar le marcaba con este servicio de Alonso Solís en Alajuela, en Nuevo Saprissa 0-1. Y estábamos también en esa gran racha en que la Liga no le ganaba a Saprissa un solo clásico. De hecho, la racha más grande de la historia de un equipo sin poderle ganar al otro. Y pues aquí se replica un poco, ¿verdad? Era muy parecido a lo que sucedía en la época de Bryce y de Fonseca, solo que ahora era al revés. Ya era el Saprissa de Vergara, que era dominante, que tenía muchos recursos, que ganaba casi todo. Y la Liga pasaba etapas muy complicadas, como esta del 2008. Este es un clásico de etapa regular, donde Alpizar va a marcar uno de los dos goles con que Saprissa ganó esa noche y luego le va a marcar en la final a la Liga. ¿Qué hay con Alpizar? Alpizar vuelve a la Liga. Lo que pasa es que esos goles sí no los vamos a ver porque tanto Alpizar como Johan Venegas, que lo veremos ya en lo último, tienen una particularidad de que alternaron y en todos esos periodos anotaron. Fonseca también, pero ojo que ni siquiera Fonseca logró esto de anotar con uno, irse a la acera de enfrente, anotar y regresar y seguir anotando. En este caso, en el mismo orden lo hicieron Alpizar y Venegas, ¿verdad? Alajuelense, Saprissa y Alajuelense. Lo que pasa es que ya en la etapa de reivindicación, por llamarlo de una forma, que Alpizar le siguió marcando goles en clásicos, pero otra vez de rojinegro, porque en los tres periodos, es decir, Alajuela, Saprissa, Alajuela, siempre marcó goles Alpizar, pues nos quedamos con estos que fueron los que realmente dolieron, ¿verdad? O causaron más morbo. Y hablando de morbo, vean quién pone el centro ahí, Michael Barrantes, Calle Alonso y Alpizar, los tres en algún momento también jugadores de Liga Deportiva Alajuelense. Esto pues es muy particular. Casos hay un montón de jugadores que marcaron con los dos equipos, incluso aquí estamos hablando desde finales de los 80 al 2023. Hay casos que no vamos a ver porque tal vez no fueron tan significativos. Este fue significativo, Armando El Calle Alonso, ya tenía más de un año de estar con la Liga, se había ido de Saprissa a finales del 2011, debuta con la Liga en 2012 y en el verano 2013 un clásico en Alajuela que la Liga ganó 3-1. Marcó este gol El Calle, a la postre su único gol vestido de rojinegro en clásicos, y había marcado goles como morado. También marcó uno en un partido amistoso que se realizaba antes, que se llamaba la Copa, el Superclásico de pretemporada, pero obviamente ese no es tan especial. Y viene el caso de Johan Venegas, que al momento de grabación de este programa es jugador de la Liga, que había marcado con la Liga en clásicos en su primera etapa, que no se fue directo, ¿verdad? Venegas se va a la MLS y llega a Saprissa. Lo que pasa es que lo de Venegas, aparte que Venegas siempre es un jugador que estaba en el ojo del huracán por diferentes circunstancias, fue especial porque Venegas se fue de la Liga desde el 2015 al fútbol de la MLS, estuvo por Canadá y cuando se suponía iba a regresar a Alajuelense, incluso estaba entrenando con el equipo, se dio aquella famosa historia a finales del 2017 en que Venegas fue al CAR, cuando estaba empezando el tema del CAR, entrenó, se bañó, se fue para Tibás y firmó. ¿Y qué hizo en el primer partido? Le anotó a la Liga, en el Nacional, en su primer clásico que ahí veíamos, y luego le marcó un par más, de penal, en un clásico en agosto del 2019, que Saprissa ganó 1-2 en el Morera, de penal. Pocos goles de penal hemos visto en este repaso, es más, solo vamos a ver dos, y el con el que vamos a cerrar, que es de Celso Borges, y este gol en un clásico ya en Tías de COVID a puerta cerrada, partido rarísimo, muy bueno, lo que pasa es que al ser sin público
Tal vez la gente no lo recuerda tanto, aunque obviamente millones o miles de personas lo vieron por televisión. Saprissa ganó, Alajuelense ganó 2-3. Que ese día se van a dar 2 casos más, porque veremos anotando a Jonathan Moya y a Álvaro Saborío. Aquí está Moya. Lo de Moya no sé, ¿verdad? Moya se fue en muy buenos términos. Moya se dio el lujo de irse campeón del Saprissa, se dio el lujo de irse siendo todo el país, sabiendo que ya había firmado con la liga, jugó con Saprissa y salió campeón. O sea, un caballero, un tipo recontraprofesional como todos los que hemos visto aquí. Pero bueno, igual los morados tal vez no querían que Moya los castigara y les va a marcar en este partido que acabamos de ver del 2019, en aquel famoso 5-2, y en este que fue el que vimos el gol de Venegas, que fue un partido rarísimo, porque ahí anotó Jonathan Moya en el cierre 2 goles que le dieron a la liga el triunfo esa vez, que de hecho este es el famoso torneo de la 30, el único torneo que la liga ha ganado en la última década. Y ese mismo día Álvaro Saborío, que bueno, lo de Saborío no hace falta explicarlo mucho, ya se había ido de Saprissa hacía mucho tiempo, en su periodo largo, volvió en el 2017, pero nadie esperaba que se pusiera la camiseta de la liga, y en el único clásico que jugó dejó este recuerdo en Tibás, porque no jugó un solo clásico en Alajuela. Aquí la mató de pecho ante ese servicio de Alex López, y bueno, a los morados les tuvo que haber dolido esa daga. Y cerramos con uno que es anecdótico, porque tal vez no sirvió de mucho, pero queda en el registro también, que Celso Borges en la final del Clausura 2023 le marcó a Saprissa desde el punto de penal. Celso Borges, un jugador de cuna morada.